Voy a comenzar mi presentación, que va a constar de información principalmente de estudios con respecto a lo que es el VIH y la diversidad sexual y cómo se relaciona el estigma en estas poblaciones. Tabla de contenidos brevemente, vamos a ver la definición, las características y los tipos de estigma, la interseccionalidad, estigma en diversidad sexual y personas que viven con VIH. Después vamos a ver cómo se interrelacionan estos contenidos, otras perspectivas y un breve cierre. Primero, el estigma. El estigma parte primero definiéndose desde los griegos como una marca social atribuible a defectos de la persona. Se utilizaba principalmente para poder definir a esclavos o personas a las que no debían relacionarse de manera pública. En la literatura se comienza a hablar de características físicas o signos corporales con los que se intenta exhibir algo malo o poco habitual de un individuo. Esto conforme a una idea de normalidad que se tiene de la sociedad, básicamente es una persona que sale del estereotipo y eso de alguna manera se condena, ¿ya? Y por tanto se discrimina. Con respecto al estigma, se coloca al sujeto en una posición de inferioridad y pérdida de estatus social. Esto parte primero etiquetando al sujeto. Esa etiqueta conlleva un estereotipo que viene con unas ideas asociadas. Luego viene la división o la separación, que sería ellos versus nosotros. Y principalmente viene la pérdida social del estatus en cuanto a pérdida de trabajo, menores recursos, exclusión social. Y esto finalmente conlleva a la discriminación. Es un proceso social dinámico de exclusión y el impacto va a variar de acuerdo al contexto y va a cambiar de acuerdo a las actitudes sociales. En alguna sociedad, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres no van a ser mal mirados. En una sociedad más conservadora probablemente sí sea problema. Por tanto, va a ser muy contextual lo que va a ser definido como estigma. Respecto a las características, se pueden definir los estigmas bajo algunas características claves. No sé si no se ve. Ya, básicamente, ¿qué tanto se puede ocultar este estigma? ¿Qué tanto se puede controlar? Siendo que mientras más controlable es, más estigmatizada la persona, porque finalmente la responsabilidad de quitarse el estigma viene de ella. ¿Qué tanto los atributos o las prácticas se asocian a la identidad de la persona? ¿Qué tan disruptivo es para la sociedad este estigma? Y por último, ¿qué tan maleable es o cómo va cambiando este estigma en la sociedad a lo largo del tiempo? Con respecto a los orígenes del estigma, podemos tener orígenes físicos, tribales, morales, emocionales, que tienen que ver con asociación con ciertos grupos, que tienen que ver con marcas físicas, dependiendo de eso se pueden ir estructurando. ¿Cómo opera? Podemos tener distintas definiciones de la operatividad del estigma. Tenemos el estigma percibido, que tenía que ver con las percepciones de cómo se trata a los grupos estigmatizados en un contexto determinado. Por ejemplo, la conciencia de la discriminación a personas que viven con VIH. Tenemos el estigma anticipado, que va a ser la expectativa de ser discriminado a futuro al tener el estigma, y eso va a hacer que yo busque principalmente ocultarlo lo más posible. El estigma internalizado, que va a ser que yo voy a adoptar estas ideas de discriminación hacia mí y las voy a integrar a mi identidad. Como por ejemplo, soy malo o soy sucio porque tengo VIH. No es un discurso que venga de mí, sino de manera social. Y por último, el estigma padecido, que ya viene a ser las acciones concretas de discriminación. Más allá del individuo, tenemos algunos estigmas que tienen que ver de manera social, que van a tener que ver con las instituciones que producen estos y mantienen estos estigmas. ¿Ya? Y va a ser también cómo se relaciona la persona con otros grupos, con la familia, con la pareja, con el colegio, con la universidad, con el trabajo. Y por otro lado tenemos el estigma estructural o el nivel estructural, que tiene que ver con las normas, las políticas y las reproducciones de inequidad y exclusión social que van a venir a afectar a la persona que está siendo estigmatizada. Principalmente leyes que vayan a normativizar
cómo se mueve esta persona dentro de la sociedad. El estigma también puede ser interseccional. ¿A qué se refiere esto? La intersección es la interacción entre dos o más ejes de dominación, dentro de las que podemos tener interacciones entre dos o más tipos de estigma, y van a ser formas interconectadas de opresión. Esta suma de estigmas, en el fondo, va a llevar a nuevas formas de manifestaciones del estigma. Con respecto a eso, podemos hablar brevemente de estigmas en la población LGTBQ+. Dentro de los estudios se han indicado que hay un mayor riesgo de resultados adversos en cuanto a los indicadores de salud general comparados con personas cis heterosexuales. El estigma estructural en este caso se asocia posiblemente con estos resultados a través de factores de acceso a la salud, que las personas no van a consultar por el miedo a ser estigmatizadas, factores biopsicosociales que tienen que ver cómo se desarrollan en el mundo y cómo se desenvuelven y las redes de apoyo que tienen, recursos económicos, porque entendamos que en el fondo ser estigmatizado va a provocar que yo tenga menos acceso a recursos económicos, probablemente me va a costar más encontrar trabajo o el trabajo que voy a encontrar va a ser mucho más precario. Y también tiene que ver con las relaciones interpersonales y cómo me identifico yo con mis pares. Con respecto a las personas trans y de género diverso, se ha visto que hay un mayor ocultamiento de la identidad debido al riesgo percibido y el actual de ser estigmatizadas, tienen miedo de ser maltratadas o excluidas del sistema de salud, principalmente por acciones que han ocurrido brevemente y que en el fondo perpetúan esta idea de que no son bienvenidos o bienvenidas en el sistema de salud. Sufren altas tasas de violencia física, sexual y psicológica y generalmente se invisibiliza a las personas trans en estudios porque se tiende a agrupar el estudio con diversidad sexual en el que se habla de la orientación sexual y se agrega a las personas trans, entendiendo que uno es la vivencia de género y el otro tiene que ver con la atracción sexual. Por tanto, estas experiencias específicas del grupo no tienden a ser demostradas o levantadas en los estudios. A nivel intrapersonal podemos ver que el estigma produce aislamiento, miedo al rechazo, abuso de sustancias, depresión y ansiedad. Hay altas tasas de esta población con respecto a estas problemáticas. Con respecto a lo social, hay desconfianza en el sistema de salud, tienden no a llegar a los centros de salud, por ejemplo, para iniciar terapia hormonal. Y de manera estructural tienen menor acceso a vivienda y empleo y educación porque tenemos una sociedad que las discrimina desde muchos niveles. Con respecto a las personas que viven con VIH, ONU-SIDA describe el estigma en personas que viven con VIH como creencias, sentimientos y actitudes negativas hacia las personas que viven con VIH y los grupos que se asocian a estos porque el estigma también puede ser de manera secundaria, porque yo me relaciono o tengo una pareja que vive con VIH, también puedo recibir estas marcas de estigma. Producto de la clasificación moral de las instituciones políticas y religiosas en el siglo XX. En el siglo XX, cuando inicia la pandemia del VIH, podemos notar que de manera la Iglesia fue construyendo una idea inmoral del VIH y esto también fue permeando en cómo la sociedad fue determinando qué significaba vivir con VIH. Y por tanto, fue un precipitante del estigma. Habían concepciones inmorales relacionadas al VIH, tenía que ver con la sodomía, tenía que ver con la no reproducción, y se asocia el estigma a pobreza, baja escolaridad, y como determinantes sociales, estos elementos van a venir a aumentar el estigma y evitar también el acceso a estas personas a ayudas. Para evitar el estigma, las personas, por tanto, no se realizan testeo, no acceden a tratamiento, pierden horas médicas y rechazan la terapia, o una vez que ingresan a los programas, abandonan. Además, hay algunos estudios cualitativos que sugieren que los hombres no buscan el testeo porque al recibir el diagnóstico van a haber puesto en duda su masculinidad, se asocia con miedos de discriminación y principalmente la pérdida de recursos materiales. En el fondo, si yo digo que tengo VIH, me van a despedir. En cuanto a las mujeres, la anticipación tiene que ver más que nada con la relación que pueden tener con la pareja. Sienten miedo al rechazo de la pareja y en el fondo las consecuencias que tienen que ver más con una dependencia socioeconómica.
Altos niveles de estigma conllevan un testeo y diagnósticos tardíos y a consecuencia de esto podemos tener menor adherencia a terapia, dificultad para establecer relaciones interpersonales, conservar empleos, altos niveles de estrés, ansiedad y depresión y también tiende a ser factores de riesgo para conducta sexual. ¿Qué significa esto? Como se hablaba en la presentación de la población mapuche, si yo tengo un alto nivel de estigma con el VIH y tengo una idea muy estereotipada de quién es el que vive con VIH, que lo veo como una persona que es promiscua o trabajadora sexual y yo no me veo así, probablemente nunca me voy a sentir con riesgo de tenerlo y por tanto no me voy a testear. Entonces tenemos que el ocultamiento del diagnóstico puede llevar a faltas de soportes emocionales y sociales, el mismo miedo de ser rechazado, evito la búsqueda de atención médica, hasta que en el fondo ya tengo un problema muy avanzado. Y al tener el problema avanzado es más difícil encontrar un tratamiento efectivo y que en el fondo responda a las necesidades del usuario. Y disminuye el éxito del tratamiento. Creencias falsas tienen como resultado conductas discriminantes y excluyentes y como ya les decía, actitudes estigmatizantes pueden conllevar a conductas de riesgo. Ahora, con respecto a la interseccionalidad de ambos elementos, personas que viven con VIH que son parte de la comunidad, podemos partir primero hablando de cómo fue cuando llegó el VIH en los años 80 a Estados Unidos. Hay estudios que demuestran que leyes fueron muy duras con la población. Hubo leyes respecto a la sodomía que justificaron discriminación y que justificaron el uso de algunas leyes que no tenían nada que ver en la población que vivía con VIH. Los padres y las madres homosexuales perdieron tutelas a causa de su orientación sexual. Y la discriminación solicitando el VIH como para poder entrar a empleos, escoger viviendas y servicios sociales se dio bastante. Se establecieron leyes que exigían la toma del VIH antes de poder obtener alguno de estos beneficios. Se castigó también algunos comportamientos que podían transmitir el VIH sin ningún sustento científico, principalmente cosas que no tenían que ver con la transmisión. Y eso promovía más la ocultación del diagnóstico, porque en el fondo, si yo lo revelaba, podía caerme alguna de estas leyes a ser aplicadas. Y por otro lado, con respecto al estigma familiar, en los obituarios de las personas que morían por la enfermedad, generalmente excluían el diagnóstico como causa de muerte. Las parejas gays eran consideradas extrañas legalmente en ausencia de una herencia legal, por tanto, si la pareja fallecía, no tenían derecho a nada de la herencia. Las parejas se excluían de hospitales, no podían visitar a sus parejas enfermas y las leyes de migración no permitían el ingreso de personas que vivían con VIH a otros países porque también se les solicitaba el test. En Zimbabue podemos ver que el estigma ante la diversidad de género y sexual es severo. Y este estigma anticipado y experimentado contribuye a la internalización de actitudes negativas. Los participantes destacan el estigma dentro de la comunidad que aumenta el riesgo de aislamiento, rechazo, miedo a la revelación del diagnóstico. Todos estos estudios están hechos en una población relativamente pequeña, por tanto, si bien estos resultados son extrapolables y se ven en muchos estudios más, todavía no se ha detectado como una hipótesis. ¿Ya? Con respecto al estigma ante el VIH por sí mismo, se entrelaza con actitudes negativas que se pueden expresar de manera interpersonal hacia prácticas e identidades de personas del mismo sexo. ¿Qué tiene que ver con esto? Por ejemplo, una persona que se testea muchas veces puede ser discriminada por parte de la comunidad porque se ve como una persona promiscua. ¿Ya? Los hombres gays, bisexuales, queer o que tienen sexo con hombres sienten que testearse repetidamente lleva al estereotipo y eso lleva a juicio entre ellos. Se hicieron algunas entrevistas y las personas comentaron que si alguien se testeaba, por ejemplo, de manera frecuente, entonces podrías asumir que son promiscuos sexualmente. El estigma también está en la parte del testeo. Participantes también destacan el miedo ante el rechazo sexual como barrera para buscar testeo. El VIH vuelve a las personas parejas sexuales menos deseables por el estigma que tienen. Mantener oculto el diagnóstico se ha demostrado que es una barrera significativa para el acceso a la salud, pero al mismo tiempo, si yo lo revelo, me estoy poniendo en una posición vulnerable a la discriminación
Y el rechazo. Dicen, si es una persona que ya está muy abajo, si tienes un tiempo difícil buscando un hombre o una pareja, ahora agregas el VIH a eso. No vamos a buscar el testeo. Se asustan de que si saben que van a ser estigmatizados, entonces van a tener que decirle a la gente. Entonces, si quieres salir y tener algunos encuentros, si sales y dices que antes de empezar, oh, tengo VIH positivo, lo más probable es que vas a ser estigmatizado. Entre hombres que tienen sexo con hombres, se encontró que el ocultamiento de la identidad sexual es una barrera significativa para el cuidado sanitario. Por tanto, hay una relación negativa con comportamientos de riesgo. Al ocultar el estatus serológico, aumentan los comportamientos de riesgo y al aumentar el estigma también aumenta el riesgo de una mala salud mental. Con respecto ante el uso de sustancias, que también se hablaron en las charlas anteriores, se encontraron variables significativas que decían que el uso de sustancias, o más bien la estigmatización ante el uso de sustancias, era una barrera importante para el acceso a la terapia. La gente deja de ir, pero no vuelve porque tiene miedo a que lo juzguen porque consume sustancias de manera activa. Entonces también las intervenciones tienen que ser dirigidas para ese lado. Las actitudes negativas del personal de salud acrecentan la lejanía de estas personas a los centros porque efectivamente se van a sentir estigmatizadas. Con respecto a las personas trans, un estudio realizado en 2013 concluyó que las mujeres trans tienen 49 veces más probabilidad de encontrarse viviendo con VIH que la población general. Este se asocia con menor acceso a servicios sociales y de salud, incluyendo prevención en VIH, testeo y tratamiento, y también se asocia a violencia sexual, abuso de sustancias, baja escolaridad, trabajo sexual, recursos económicos limitados, lo que en el fondo también habla del estigma interseccional. Otras interseccionalidades que podemos ver y que en general no se conversa tanto, ¿qué pasa con las mujeres cis heterosexuales? Ellas tienen condiciones específicas de vulnerabilidad, tienen dependencia económica, viven una violencia estructural y sus cuerpos están regulados de manera social. Las acciones que pueden o no pueden tomar principalmente en lugares rurales, si están casadas, no están casadas, si tienen una pareja que ejerce violencia. La adquisición del VIH-Sida en relaciones sexuales desprotegidas con su pareja masculina estable. Eso es lo que se ve generalmente en mujeres heterosexuales cis, que tienen una pareja única, pero no son la pareja única de su pareja. Y esto tiene que ver con la imposibilidad o dificultad del uso de condón y qué es lo que está haciendo su pareja. La intervención tiene que ver más con eso, porque ella confía en el fondo de que si no usa preservativo no hay riesgo, porque también es la pareja única de esta persona. Ya. La prevención del parto, de la transmisión vertical, se ha visto como una estrategia de prevención muy marcada con respecto a las mujeres cis heterosexuales principalmente, pero podemos ver que en todas las campañas a las mujeres cis heterosexuales se les excluye, porque se ve el VIH como una enfermedad que tiene que ver con homosexuales, prostitutas, personas que viven en la calle. Por tanto, hay una baja percepción de riesgo en las mujeres. Y este imaginario que está ligado al matrimonio como un espacio de protección. Si esta mujer está casada y tiene pareja única, ¿para qué le voy a ofrecer el testeo? Por tanto, esto lleva a diagnósticos tardíos porque ellas no llegan a consultar, principalmente cuando se testean es porque su pareja recibió el diagnóstico. Y las mujeres, 2 minutos. Sí, y las mujeres tienen más probabilidad de abandonar TAR que los hombres. Ya, lo mismo con mujeres que tienen sexo con mujeres, también están invisibilizadas en la campaña, principalmente por machismo, homofobia y lesbofobia. Y con respecto a otra intersección, tenemos los adultos mayores viviendo con VIH, que durante los 80 pasaron por la idea del trauma colectivo, enfrentaron la idea de amigos, compañeros y amantes enfermándose y la culpa instaurada por esta crisis. Tuvieron que manejar mucha incertidumbre. Acá hay unos testimonios de personas que vivieron en esa época y actualmente tienen 60, 70 años y cuentan su experiencia. Eso lo pueden encontrar en este artículo que se llama We Weren't Expected to Live This Long. Y por otro lado podemos encontrar que hay mecanismos asociados negativamente con las funciones neurocognitivas en personas que viven con VIH y el envejecimiento con respecto al estigma. El estigma es un factor de estrés crónico, es precursor de depresión y
con respecto a mala adherencia a TARP y el uso de drogas, va a producir ciertos aislamientos, lo que van a perpetuar este daño neurológico que puede producir el estigma de manera indirecta. Esto se ha estudiado con varios estudios ya que han visto que en el fondo producen estas desconexiones, pérdida de memoria y en el fondo mucha más frustración de la población mayor. Ya poco se sabe sobre el envejecimiento con VIH y el trauma asociado, hay muchos desafíos, la respuesta mundial está enfocada en madres, infancias, mujeres, no tiene que ver con la tercera edad, el adulto mayor está invisibilizado, no se le toman exámenes tampoco porque los adultos mayores no tienen relaciones sexuales, o eso es lo que piensa en realidad el personal de salud. Y acá hay un hombre que se pregunta, que dice, ¿qué hago siendo un hombre gay? Me tengo que devolver al closet, si voy a una casa de cuidado, no me van a aceptar como hombre gay. Y por otro lado, lo que podemos tomar como importante también, ciertas aplicaciones de citas, principalmente de hombres que tienen sexo con hombres, han agregado categorías que pueden ser consideradas como estigmatizantes, ya con nuevos filtros como clean only, que se refiere a personas que no tienen ninguna infección de transmisión sexual. Por tanto, también tenemos que atacar esa parte. Como conclusión, el estigma relacionado con el VIH sigue siendo una barrera crítica para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, especialmente en poblaciones clave. Y lo que se requiere también para poder bajar el estigma es apoyo social, el trabajo de organizaciones locales y espacios seguros, trabajo comunitario para involucrar a líderes locales, con respecto a salud, capacitar al personal, de manera educativa, implementar ESI, de manera laboral, promover políticas antidiscriminatorias, etc. Y gracias.